Es fundador de Podemos Getafe y luchador por los trabajadores y por los derechos sociales desde hace muchos años. Y no hace falta más presentaciones porque sus palabras hablan por él. Bueno, yo en principio daros las gracias por invitarme a estar aquí en vuestro pueblo. Y lo que yo me quiero centrar en varias cosas que yo creo que es fundamental que se entienda, que es por qué nace Podemos. Podemos no es un partido más, es que se ha ido uno, que ha venido uno que me ha saludado, que fue un viejo camarada muy comunista, de los auténticamente comunistas, y me ha venido y me ha dicho, joder, ¿cuántos partidos has pasado? Ha venido y me ha tirado una puya y se ha pirado. Claro, ¿cuál es uno de los graves dramas que tiene España? Que los partidos políticos se les ve como los equipos de fútbol. El Betis aunque pierda. Porque si no, ¿cómo nos podemos explicar que con lo que ha hecho el PP hoy siga siendo el partido que parece que va a ser el mayoritario, que le vota más gente? Porque dicen, no, roban, pero son los míos. Los otros, roban, pero son los míos. Y los otros, roban, pero son los míos. Todos roban un poco, más, pero son los míos. Porque en este país no se ha generado una cultura democrática de derechos civiles, de derechos ciudadanos, donde un ciudadano además tiene un poder increíble. Tenemos varios poderes. Uno es, ¿dónde nos gastamos los dineros que nos... Si esta empresa me roba no sé qué, cuando a veces se plantea boicota no sé qué. Si los grandes comercios están jodiendo al pequeño, yo me gasto el dinero donde yo creo que son mis amigos, no donde no. Y en política es lo mismo. Tenemos un poder que es el voto. Coño, si este me ha robado este año, pruebo con el otro. ¿Pero qué ha ocurrido? Que desde la transición, y digo, yo os hablo, yo he estado 9 veces he estado en juicio. Varias veces detenido, conozco Carabanchel, es decir, que tengo una larga experiencia en la resistencia. Yo era presidente del comité de la ESA, no sé si conocéis la empresa esa, que estábamos en Leganés, pues éramos más de 5.000 trabajadores, hoy ya no existe, hoy ya es un solar. Y por lo tanto, toda esa trayectoria de la lucha social, desde los que luchamos por la libertad y la democracia, los que luego seguimos luchando por la justicia, hasta llegar aquí. Y digo esto porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y por eso empiezo por ahí, porque me ha llamado la atención. Tú puedes seguir toda la vida en el partido auténtico, pero la... Tú dime a mí ahora mismo, un joven que no tiene trabajo, ¿cómo puede cotizar para un plan de pensiones? Si no tiene trabajo, si no gana dinero, ¿qué va a ser? Un pensionista precario toda su vida. Y como él, todos. ¿Qué quieren hacer con esto? Un país de esclavos. Un país de esclavos que lo único que quiere es que venga mucho turismo para llevárselo ellos crudos, y el país trabajando para ellos, tirándoles cañitas de cerveza, limpiando los zapatos y el culete si hace falta. Y eso es lo que va a pasar en este país. Por eso tenemos que tratar de que no ganen estos, porque como ganen estos, lo llevamos de culo. Yo emigro, me largo. Tiene mucha razón, compañero. Hay mucho que hablar. Lo que pasa es que el tiempo es muy corto, pero efectivamente a los mayores nos afecta mucho todo lo relacionado con la discapacidad. No solo a los mayores, a los trabajadores que están en esa zona intermedia entre los 50 y los 65 o 70 años, porque salir en estas alturas, salir del mercado laboral, supone condenarles a no tener ya derecho a una pensión, porque es difícil que vuelvan a encontrar otro puesto de trabajo, pero si encima tienen una discapacidad y les desatendemos, pues todavía lo tienen más jodido, con palabras claras. O sea, es una vergüenza que no se den cuenta de que llegando a esas edades todos son necesidades, todos somos muy vulnerables, estamos a expensas de un Alzheimer, de un accidente laboral, de un problema que te detectan una enfermedad que te impide prácticamente continuar trabajando, y eso enlaza con que no vas a tener pensión. Todo eso va dentro de un apartado que se llama de lo que son las necesidades sociales, y va efectivamente con la posibilidad de que eso se saquen leyes, primero derogando todo lo que han montado para no dar un duro a nadie, y en segundo lugar para tratar de conseguir esas protecciones que como mínimo, antes no lo mencioné,
Se quiere que haya una pensión mínima, las no contributivas, lo mismo que el salario mínimo, que para el primer año Podemos ya lo implantaría, va a intentar implantarlo en el entorno de los 800 euros, para poder seguir creciendo, y consideramos, y así está dicho tanto en el programa electoral como en las sugerencias que se le han hecho al partido, consideramos que todo lo que esté por debajo de 1.000 euros mensuales está fuera de garantizar la posibilidad de tener un poquito de vida digna. O sea que sí está contemplado, quiero decir, para abreviar, está contemplado, está dentro de un apartado de global que relaciona todo eso, y no cabe duda de que hay que implantarlo y hay que luchar por ello. Es una vergüenza, auténticamente, estoy de acuerdo. Sí, lo conocemos, que hay mucha gente que está. Otra respuesta, yo tengo la experiencia de los centros, yo en Retiro he hecho esta misma intención, es decir, ¿dónde encontramos personas mayores para ver cómo podríamos informar del problema de las pensiones y cómo podíamos conseguir esos votos? Y nos encontramos con que, claro, las direcciones de los centros están nombradas por los políticos de la comunidad o de los ayuntamientos, y son ellas mismas las que procuran poner barreras administrativas. Le dicen, no, porque aquí no se puede hablar de política. Hombre, no se puede si usted no deja. No trabaja en esa forma de política, la forma de meriendas y expulsiones por la concejal, ahí sí. Entonces ellos han conseguido que finalmente, a través de la presión y el apoyo de los grupos municipales, se pueda hacer. Quería preguntaros si esto es una tónica general o es una excepción, ¿no? Si vosotros conocéis situaciones similares en estos centros de mayores donde no se les permite ningún tipo de acto que les repercuta positivamente en su formación política y tal. Bueno, en los centros de mayores es muy complicado entrar. Yo, por ejemplo, soy de Alcorcón, vivo en Alcorcón, y bueno, pues yo soy socio de los 3 que hay, 2 municipales y 1 autonómico. Yo soy socio y entro, puedo jugar al mus, puedo tomarme un café, puedo comer, pero lo que no puedo es abrir la boca para hablar de política, porque en cuanto que lo hago me están echando. Y es porque tienen una serie de personas allí que están al loro de todo lo que está pasando. Entonces, cuando queremos repartir propaganda, pues nos tenemos que poner en la puerta, y los que entran y los que salen se la damos, y aún así, y todos nos han llegado a llamar hasta la policía para decirles que nos quitaran. Pero claro, no he podido conseguirlo porque a mí de la calle no me echa nadie. Con esto quiero decirte que es muy complicado esto, pero sin embargo, algunos compañeros nuestros en Madrid, las cosas están empezando a cambiar. Antes estaba la botella y ahora está Manuela Carmena, con lo cual la diferencia yo creo que se nota, ¿verdad? Entonces, aunque lleva muy poco tiempo, las cosas están empezando a cambiar. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que la actitud de la policía municipal ha cambiado mucho con respecto a las organizaciones. Nosotros, por ejemplo, llevamos 2 meses en la Puerta del Sol con una carpa como esta, recogiendo firmas y dando pues toda la información que la gente nos pide sobre política. Y la policía va por allí y nos ha pedido lógicamente el permiso, pero luego se ha puesto a nuestra disposición y se ha dicho, oye, estamos por aquí, si tenéis algún problema, si alguien se mete con vosotros, no tenéis más que llamarnos. Quiero decirte que las fórmulas están cambiando y que yo pienso que de ahora en adelante va a ser más fácil el poder entrar. Nosotros que estamos avanzando en el sentido de que vamos a dar charlas y tenemos debates. Hemos ido a Segovia, hemos ido a Alpieta, hemos ido a Extremadura, hoy tenemos a compañeros en toda la zona de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Valladolid. Pues se organizan mesas con la participación de algunos partidos políticos, no todos. Yo, por ejemplo, todavía no me he enfrentado con nadie del PP. Pues porque no se atreven ellos a sentarse a discutir conmigo. Narices, por insistir, he dicho, bueno, pues como yo no voy a hablar de partidos políticos, con la plataforma Salvemos las Pensiones y sin ningún logo ni ningún identificativo de Podemos, he podido dar hace 2 semanas una en el centro que hay cerca de Puente Vallecas, donde estaba la antigua empresa municipal de transportes, allí abajo, que ahora es el centro de mayores, y con muy buena abundancia de gente. Y al final pues tuvimos una asistencia de unas 30 personas. Pues si de 30 personas más o menos que con la idea de que era información sobre pensiones se quedaron con muchas de las recomendaciones, algún voto hemos robado.
Así es que, robado, perdón, esa palabra no me gusta. Hemos ganado, hemos conseguido tirarle, vaya. Venga, o más preguntas. Eso es verdad, me tampoco me hace falta. Paso. La cuestión es que ya el año que viene, pues eso es decir, Alemania nos pide que vayamos devolviendo el dinero. Si ganan algunos de los 3 partidos que eso ¿veis peligrar, ¿veis peligrar las pensiones? Yo creo que... Totalmente. Las pensiones sí, perdona. Claro, si veis peligrar vuestras pensiones. Igual. No, yo creo que en la pregunta, no sé, inocente de mí había pensado si íbamos a ser capaces de resistir contra Alemania, porque siempre nos ponen el ejemplo de Grecia y creí que iban por ahí los tiros. Nosotros tenemos que ser capaces de defender al pueblo y en estos momentos se da la circunstancia de que en Europa se están dando cuenta de que han tomado políticas equivocadas con nosotros. Mira, el Banco Central Europeo ahora no solamente da todo el dinero que quiera a los bancos, sino que encima les penaliza por tener el dinero allí sin utilizar. Es la última noticia. O sea, quiero decirte, han cambiado de mentalidad y están empezando a darse cuenta de que nos necesitan. Pero es que hay otra cosa que es todavía más grave. Y es que Europa se descompone como se descuide, porque lo mismo que está ocurriendo con los refugiados que no se ponen de acuerdo de ver cómo se les ayuda, y ahora, como ha ocurrido lo de Francia, de repente 300.000 refugiados o medio millón que iban andando por ahí, por el lodo, por Centro Europa, parece que han desaparecido. ¿Sabéis algo de ello? Porque la prensa no ha vuelto a decir nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en Europa la cosa está fea, pero saben que se les viene encima una que son incapaces ya de controlarla. Y además el peso de España es bastante más fuerte. Y además de eso, siempre tenemos en cuenta que en Europa lo que han hecho es un acuerdo para los comerciantes, con lo que llaman el Pacto de Lisboa, el Tratado de Lisboa, cuando en realidad llegaron a sacar una constitución que España votó y salió favorable. Y luego los muy puñeteros, ni Francia, ni Inglaterra, ni los países del norte... Esto va ligado a que se me ha venido a la mente por qué el naranjito quiere ir a la guerra. No sé si has visto en el último periódico, en el Público, vi el otro día, de quién les financia. Por mi experiencia en todos estos viajes, yo tengo grandes amigos en el mundo árabe, en Palestina, en Gaza y todo esto, incluso en Siria. Ya no sé dónde estará, aquí está todo destruido, o yo lo sé aquí. Y sobre el terreno, nosotros veíamos, los que luchábamos por la paz, que la guerra, ¿quién las prepara las guerras? ¿Por qué tienen que destruir los pueblos? Porque ellos necesitan, igual que necesitan que aquí nosotros no podamos tener organizaciones sociales, que podamos hablar, que veamos las causas de lo que ocurre, ellos impiden que haya países que puedan ser los gestores de su propia riqueza. A mí me decían allí en Irak, imagináis, Irak es el segundo país del mundo, puede ser, que tengan petróleo, detrás de Arabia Saudita, pero cometió un delito, eso lo tenían nacionalizado, que fue la intervención que tuvo Irán. Irán en sus años también tuvo otra intervención, antes que llegara el Ayatollah Khomeini y antes del Shah de Persia, hubo un gobierno democrático en Irán, pero porque los que controlan el mundo, que son 100 multinacionales aproximadamente, no mucho más, que son los que tienen los fondos de inversión, que son los que deciden lo que se come y lo que no se come, la pobreza del mundo, cómo se reparte todo. Es decir, el otro día también había salía que el 1% del planeta tiene la misma riqueza que el 99%. Es decir, este es el mundo en el que vivimos. Y por lo tanto las guerras, para ellos es imprescindible. El mayor negocio que hoy se tiene en el mundo es el tráfico de personas, la droga y la guerra, el armamento. Habéis visto que enseguida que había tambores de guerra, las acciones de las... Y fijaros, las acciones de las multinacionales de la guerra van muy ligadas también a multinacionales como la Blackwater. No sé si habéis oído hablar de esa empresa de seguridad. Como aquí, estos son los seguratas, pero eso a lo grande, con tanques, aviones y tal. Que son los que están organizando los cuarteles de la OTAN donde están en esos países. Y por lo tanto, nosotros, desde Podemos, el otro día estuve en el foro, para nosotros es muy importante que la gente comprenda que el terrorismo, que la violencia, no se genera con más violencia y con más terrorismo, porque tirar bombas, aunque sea Raqqa o donde sea, eso mata personas. Es decir, empresas energéticas.
En Alemania lo mismo. El problema de la Volkswagen, parte importante de la Volkswagen. Es decir, aquí han sido más papistas que el Papa. Aquí nosotros podíamos haber seguido con Argentaria como banco público y compitiendo con los demás. Hoy Bankia debería ser nuestro banco público porque lo hemos pagado y somos la mayoría. Porque tú participas también en el mercado, tú compites con los demás, pero tú garantizas lo fundamental para tu país. No es lo mismo en las energéticas que Endesa fuera nuestra. Con las demás, con Iberdrola, pero competiríamos, marcaríamos esa estafa que se hace con la subasta, que aquí sea el cuarto país que más cara se paga la electricidad. Es una vergüenza. Y por lo tanto, digo, los engaños no son de ahora. Los engaños vienen desde el mismo día que se empieza a construir democracia, se empieza a destruir democracia. Pero ¿qué ha ocurrido? Que era difícil comprobar todo eso. Porque hay una cosa que es que hasta que a ti no te llega, no te lo crees. Y este país, que a mí me lo decía, yo era presidente, yo he estado muchas veces en Suecia, y aquí había una inversión importante de las multinacionales, porque este país había que construirlo. Este país, en 30 años, ha hecho lo que otros países de Europa hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto aquí ha habido un acelerón. Aquí por todos lados ibas en las carreteras y se ponía fondos FEDER. Los fondos que la Europa, que era lo de los fondos de cohesión. Entonces aquí ha entrado mucho dinero, mucho dinero. Aquí es donde más dinero se ha blanqueado. La mafia italiana y la mafia rusa y tal, porque vía la construcción y vía el fútbol es donde mejor se blanquean las cosas. Porque si yo hago una obra y digo, no, tú me pones el ladrillo, no vale a un duro, no, tú me lo pones en la factura a 20 duros o a 20 euros. Luego el excedente ya te lo pasaré yo, veré cómo. Entonces es así como se blanquea el dinero, digo para que nadie... Todo esto que ha pasado, toda esta golfería, es la forma que se tiene de blanquear. Por eso se han hecho aeropuertos donde no hay aviones, se han hecho el tren, han hecho estaciones en sitios que es en medio del campo. Tú te vas a la Vía Valencia y te paras en Cuenca y te quedas allí en el campo. Ay, llegas a una hora oscura, te pones hasta a robar o lo que sea. Y por lo tanto, ¿pero qué ocurre? Que ese terrenito era el terrenito de la Marquesa de Madrid. Y por lo tanto había que hacerlo ahí. Aquí en vuestro pueblo, yo siguiendo un poco cuando lo leía me descojonaba. El negocio no eran ya los colegios, eran los comedores de los colegios, tipo de ferrocarriles, que nos unía mejor en otros pueblos. Era imprescindible para nosotros, teniendo el Talgo u otras alternativas, de comprarle todo a los franceses y a los alemanes, ¿me entiendes? Como es la Astronesta, que es la francesa, o la Siemens o compañía. Y por lo tanto, durante 30 años hemos tenido una aristocracia política y económica fusionada. Lo de las puertas giratorias, que ahora, porque Podemos lo ha sacado, no es nuevo. Ha existido siempre. El capital se ha apoderado del Estado, con las mafias. Y desde el Estado han hecho la política para ellos. Ellos ya han sido los que han gestionado sus empresas desde los consejos de administración, pero desde el Consejo de Ministros, que hay de las autonomías. Lo del País Valenciano, vamos, que sacaron dinero hasta cuando fue el Papa. Lo han dejado aquello arrasado. Han tenido que pagar la Fórmula 1, la Fórmula 3, la Fórmula 4, los barcos, eso, la competición mundial de vela. Es decir, porque era la élite, quedaba bien. Cuando han arrasado todo un tejido industrial. Y por lo tanto, ante todo eso, y ante una izquierda, digo, porque hay que decirlo claro, y lamento que no esté, y digo, y vengo de donde vengo. Nosotros nunca aspiramos a presentarnos para gobernar este país. Porque nosotros nos preparábamos siempre, digo, yo he sido concejal, ser la muletilla de otros. Y nosotros matizaríamos y tal. Y algunos que... Yo a los 2 años dimití. Dimití porque en el 90 empieza la corrupción. La foto de Caja Madrid, que hemos visto a todos los que tenían tarjeta negra. Habéis visto que eran de todos los colores. Porque el Moral Santín, yo tengo carteles, he hecho mítines con Moral Santín. Pues yo vengo de esa familia además, política. De Ángel Pérez y compañía. En el 90 se empieza el gran boom inmobiliario. ¿Y sabéis cómo se hacía el boom inmobiliario en todos los ayuntamientos? Por lo menos de la Comunidad de Madrid que yo conozco, pero creo que era general.
entre los partidos que estaban en el ayuntamiento, según la posición que cada uno tenía, se repartían las parcelas. Y luego se montaban, eran las falsas cooperativas, las gestoras, y se repartían el bacalao. Y por cada piso se pagaba de impuesto revolucionario 1 millón, en aquella época de pesetas. Y ese era el boom inmobiliario. Y por eso hacían más casas que las que se necesitaban. Y a precios que es mentiras, aquí se han pagado. ¿Qué ha ocurrido luego? El piso dice, no, 40 millones. Luego, cuando llega la verdad, dice, sí, hipoteca, que te valoraron ellos el piso, los bancos te valoraron el piso. Y te dieron, además te dijeron, no, te ponemos un poquito más. Las Cortes Generales. El primero lo hicimos en 2011 en la primera sesión a Cortes. Y la última que hicimos fue el día 21, que fue la última. Pero posteriormente, como estamos en Sol, estamos recogiendo firmas y estamos tratando de convencer a la gente de que no que vote directamente a Podemos, pero sí que se lean los proyectos de todos y que voten el que más se parezca a lo que ellos piensan. Que lógicamente si miran por sus derechos, si miran por... lo harán así. Esto que os quiero yo comentar es la última carta que hemos metido a Cortes Generales con fecha del 4 de noviembre, hace un mes. A la Diputación Permanente de las Cortes y a las Cortes Generales. Dice, durante los pasados meses, en repetidas ocasiones nos hemos dirigido al Congreso de los Diputados presentando en el registro de esta institución un manifiesto de miles de firmas de ciudadanos que reclaman el derecho a una pensión digna y medidas políticas para evitar la quiebra del sistema público de pensiones, habida cuenta del expolio a que ha sido sometido el Fondo de Garantía de Pensiones durante la legislatura del 11 al 15, de 2011 a 2015. Nos movilizamos de nuevo para reiterar los contenidos de aquel manifiesto con significativas demandas a la ciudadanía española resumidos en estos 4 puntos. 1. Rechazamos la aprobación de los presupuestos del Estado para 2016 en la legislatura de 2015 ya finalizada, para que fueran discutidos y aprobados por las Cortes Generales que se constituyan a partir de las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Este punto no ha sido atendido por el gobierno del Partido Popular y lucharemos para que el nuevo gobierno que surja tras estas elecciones pueda elaborar los nuevos presupuestos que gestionará en 2016. Y a esto yo le añado, puede haber más golfería, un partido que se va a ir del gobierno, porque se va a ir, porque les vamos a echar, y que haya dejado aprobados unos presupuestos que ellos no van a tener que tocar, que ellos no van a tener que manejar y que gestionar. Es que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Hay muchos granados en este país, muchos. El número 2, reclamamos la devolución inmediata de las cantidades de traído. Los que no están aquí, pero que podáis vosotros contactar con ellos, a los mayores hay que hacerles ver que son imprescindibles, que los mayores son necesarios, que los mayores aportamos una veteranía, aportamos una experiencia que es necesaria. Porque de acuerdo, los jóvenes son los que tienen que ir en vanguardia, pero los mayores no podemos dejarlos solos, ni ellos nos pueden dar de lado tampoco. Y la prueba la tenemos en que en estos últimos 4 años nosotros, los mayores, hemos sido los que de alguna manera hemos sostenido este país, porque con nuestras pensiones, aunque exiguas, hemos tenido que ayudar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ahora mismo que Podemos está pidiendo que la jubilación vuelva a los 65 años, pues es normal. Pero ¿cómo se puede aguantar que en un país que tiene más del 50% de paro juvenil, los mayores, que nos duele el lomo de trabajar toda nuestra vida, nos jubilemos de los 67 en adelante? Tenemos que seguir jubilándonos a los 65 y, si podemos, en un futuro ir bajando. Porque los que tienen que entrar al mercado laboral es la gente joven. Tenemos
una generación de jóvenes que es la mejor que ha dado este país. Está muy preparada, muy preparada. Yo muchas veces en cachondeo también digo, mira, está tan preparada que como no pueden trabajar se siguen preparando y no van a dejar de prepararse. Es una pena, de verdad, la cantidad de jóvenes que se tienen que marchar. Yo me acuerdo que con 20 años, como me imagino que a muchos de vosotros os ocurriría, yo tuve que emigrar al extranjero en los años 60. Yo me tuve que marchar a Suiza. En Suiza estuve un par de años, había que mandar dinero a España a mis hermanos y en mi casa no se pasaba bien, se pasaba hambre, había que ayudar y yo me marché. Y eso están haciendo ahora y yo no quiero que eso ocurra. Yo me fui por necesidad y lo que quiero es que si un nieto o una nieta se tiene que marchar de este país, será porque ella quiera marcharse, porque les haga un buen contrato, porque quiera aprender idiomas, porque quiera correr aventuras y ver mundo, porque ella quiera, en una palabra. No que se vea la necesidad de no tener más remedio que emigrar, porque aquí no hay nada que hacer. Eso es triste. Y vamos a ver si entre todos acabamos con ello. Mirad, yo estuve antes de ayer... No me lo puedo ni creer. ¿Cómo se lo van a creer si hoy lo que ven es que cuando se presentan a optar por un puesto, pues le dicen que sí, que es un trabajo por 3 semanas o por 3 meses? Y además que el sueldo pues va a ser una determinada cantidad que ahora no llega ni siquiera a los 600 euros. Recientemente nos parecía absurdo que había una parte de la gente joven que le llamaban mileuristas. Hoy mileuristas es ser rico casi. Es decir, ha cambiado tanto el mercado laboral que lo que hace 4 años nos parecía que era una cosa soportable o decente, hoy en día eso es un sueño. Ganar 1.000 euros es una cosa casi fuera del alcance de la gente joven. Y quedarse 30 años trabajando en el mismo lugar, pues no os cuento nada, se creen que estamos hablando pues, de otro país o de lo que fuera. Pues todos los que sois de mi edad recordaréis eso, que es que nos quedamos para toda la vida, porque más vale un empleado un empleado formado que otro que llega nuevo y tiene que formarlo. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Se despiden personas muy capacitadas que ganan a lo mejor 1.500, 1.800, 2.500 euros y se sustituyen por 2 jóvenes que, como están ansiosos de estar, con razón, de estar en el mundo laboral, pues tienen que aceptar lo que les llega. Les llega una oferta por 450 euros por un mes y la cogen. No les queda más remedio, yo se lo comprendo. Pero ¿por qué sucede todo esto? Ni siquiera porque los empresarios se hayan hecho peores, porque la mitad de todo este trabajo lo dan empleos de autónomos, empleos de pequeños comercios, de los pueblos, de los barrios. ¿Quién les ha facilitado el hacer toda esta manera de operar? La nueva ley de reforma laboral que ha establecido los mecanismos para que el empresario se libere de los compromisos con la gente que cuesta mucho más caro y empiece a dar la manera de dar trabajos basura y de hacer esclavos del trabajo, porque ya ni siquiera tienes horario, ni sabes cuánto te va a corresponder si te despiden, etcétera, etcétera. Es decir, ha cambiado tanto que esto es imposible de sostener. Se está imitando un modelo económico que es el modelo chino. Decimos que los chinos venden muy barato, es verdad. Cuando vamos a los comercios las cosas están tiradas. ¿Por qué? Porque ellos trabajan por un plato de arroz y además duermen dentro de los comercios. China sobre todo es así el modelo. Esto no procede. Pueden consumir, no consumen porque no tienen dinero. Y los que tienen dinero lo tienen todo consumido. Lo más que consumen son yates o viajes de placer por ahí. ¿Cómo se reactiva la economía? Es muy sencillo y en Podemos hay buenos economistas que lo saben. Hay que darle dinero a la gente que no tiene dinero para que pueda volver a ir al mercado a comprar lo más necesitado. Y eso es dar una pensión mínima un poco mayor. Eso es también elevar el salario mínimo. Eso es también creer en los autónomos y dejarles que de momento se defiendan y tengan crédito. Eso es reactivar la economía desde abajo hacia arriba. Eso es conseguir que todo se vuelva a empezar a mover y que además planifiquemos cómo lo equilibramos. Porque dar es gratis
Y la gente, para meternos miedos, dice sí, pero cuando estos prometen mucho que serán, luego nos dejan en la ruina. No es verdad, porque por ejemplo, una de las causas de la ruina es que las multinacionales no pagan impuestos. Ayer he leído que los de McDonald's se quieren marchar ya porque les han exigido, han empezado a notar que si no pagan impuestos no van a hacer negocio en España. Como McDonald's, hay muchas de estas empresas que unas son de comercios de ropa, otras son de tecnologías de la información, otras son de telefonía móvil, que se han inventado lo de los paraísos fiscales y está el dinero en los paraísos fiscales, y además se han inventado que si quieren que estemos aquí, los gobiernos les tenían o que dar subvenciones, como pasaba con Coca-Cola, o tenían que darles otro tipo de cosas para que ellos montaran las fábricas aquí. Las fábricas de coches, las fábricas de todo, están o subvencionadas o beneficiadas porque les quitan una parte de los impuestos que tenían que estar pagando. Claro, si no entra dinero en lo público, los servicios públicos no pueden ser sostenibles. Esa es la gran mentira que nos tratan de hacer creer. Entonces la economía es muy sencilla, yo la explico así. Sencillamente, tenemos que tener dinero, la gente humilde, tenemos que moderar el consumo, todos, porque el consumo es también despilfarro. Y cuando consumimos demasiado no vale. No es verdad que la economía haya que medirla por el índice de precios al consumo, que es una aberración, que sí, que sirve para estudiar ciertas cosas, ni tampoco que el beneficio es ese. Ahora hay que medir las otras cosas como los índices de felicidad. Los índices de felicidad de los ciudadanos se demuestran cuando haces una encuesta y la gente dice yo quiero vivir así. ¿Cómo? Pues por ejemplo haciendo jornadas laborales de 6 horas y haciendo que la vida sea compatible cuando las parejas tienen las dos que trabajar y que haya guarderías infantiles para que puedan dejar los niños, que son servicios públicos y que serían públicos y gratuitos, y que haya, debido a la mayoría, utilizar la misma frase que ha estado utilizando este gobierno, es decir, que esto no podemos hacerlo frente porque esto es de la herencia recibida de los anteriores. Esa es la excusa que van a poder utilizar. Y con nuestros manifiestos que están ahí, y si ahora vais por sol alguna de estas tardes, veréis que lo tenemos sellado, eso está protestado por nosotros y diciendo que eso tiene que seguir adelante incluso después de las elecciones. De manera que aunque pedimos el cambio para ahora, el cambio va a seguir latente pidiendo que tengan vergüenza los políticos. Bueno, creo que estoy tal vez abusando ya del uso de la palabra. Lo que os quiero decir, que queríamos, primero, que se pueda rescatar eso. Segundo, que las pensiones se actualicen todos los años para que no perdamos poder adquisitivo, porque entre lo que nos ponen más de impuestos y lo que las sube el índice de la vida, y luego a nosotros nos suben el 0,25%, eso es otra estafa que nos van sacando. ¿Qué puñetas vale que me suban el 0,25% en la pensión de 400 o 600 euros? Si el 0,25% son... Pues me parece que son algo así como 10 euros al mes, el que más. O sea, no, ¿qué dice? ¿Qué dice 10 euros al mes? 2 euros. O 1 euro y pico. Se me ha ido un cero, 10 euros. Para tomar un café, vaya, tenemos. Y ya está, pues para eso que se lo queden y que no presuman de que nos han subido las pensiones, ¿no es verdad? Que va, sí. El que no lo quiera ver, o es ciego, o las entendederas le están fallando. Yo no, compañeros, no puedo pensarlo de otra manera. 2 euros y pico a 900 y pico euros. Pues yo soy pensionista. Hay una ley que era de Einstein que dice no se pueden esperar mi padre son 632 y 1 euro. Si yo soy albañil y quiero tirar un muro y le doy martillazos y no cae, tendré que pensar otro método, pero seguir dándome contra el muro no vale. Entonces, como no vale, por eso pedimos un cambio. El cambio es la palabra, y el cambio es ahora, y el cambio es en profundidad. No vale un maquillaje diciendo sí, queremos cambiar, como dice ese otro partido joven que ha salido ahora. Sí estamos a favor de cambiar la Constitución, pero bueno, lo que se va a tratar es de que la monarquía pueda heredarla a una mujer para que haya igualdad. Joder con la igualdad para los Urdangarín y compañía, si lo que queremos son igualdades de otra manera y la Constitución de otra manera. Hay mucho que cambiar y por lo tanto no os conforméis con unas pequeñeces que nos ofrezcan. Tenemos que conseguir un nuevo gobierno basado en que la gente sea la que dirige y el que esté gobernando obedece. Y esa es la política y la filosofía de Podemos. Los que estamos aquí hemos elegido a los candidatos votando. Y si van a fallar, les vamos a echar votando también. Votando, no hay que esperar a que se les impute oficialmente.